Bienvenidos a nuestro canal, donde profundizamos en la Biblia y desvelamos los misterios de la palabra de Dios. La Biblia no es solo una colección de textos antiguos, es un documento vivo que nos habla incluso hoy, guiando nuestras vidas, moldeando nuestra fe y conectándonos con la historia del pueblo de Dios. En el video de hoy, vamos a explorar uno de los temas más fascinantes que ha intrigado a eruditos, teólogos e historiadores durante siglos: la historia de las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes eran estas tribus? ¿Qué promesas les hizo Dios? ¿Y qué ocurrió con sus descendientes? ¿Realmente desaparecieron de la historia o aún están entre nosotros hoy en día? Y lo más importante, ¿qué dice realmente la Biblia sobre su destino? En este video, exploraremos el nacimiento de estas tribus, su dramática dispersión por el mundo antiguo y las asombrosas profecías que hablan sobre su futuro. Desde el nacimiento milagroso de Isaac hasta las implicaciones actuales de las promesas eternas de Dios. Esta es una historia que no querrás perderte. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de las 12 tribus de Israel y ver cómo podría impactar tu vida hoy, asegúrate de ver hasta el final. Te sorprenderá lo que descubrirás. Antes de sumergirnos, tómate un momento para apoyar nuestro canal dando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Y no olvides dejar un comentario y compartir este video con otros, nos ayuda a llegar a más personas con estos increíbles conocimientos bíblicos. Ahora comencemos este épico viaje a través de la historia, la profecía y la fe. Para entender los orígenes de las 12 tribus de Israel, debemos comenzar con la historia de Isaac, el tan esperado hijo de Abraham. El nacimiento de Isaac es un momento crucial en la Biblia, ya que marca el comienzo del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, un pacto que tendría profundas implicaciones para el futuro de Israel y de todo el mundo. En Génesis capítulo 17, versículo 19, Dios hace una promesa extraordinaria a Abraham. Entonces dijo Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Esta promesa es extraordinaria no solo por su contenido, sino también por las circunstancias que la rodean. Abraham tenía 100 años y Sara 90, muy por encima de la edad para concebir. Sin embargo, la promesa de Dios desafió las leyes naturales, demostrando su soberanía y poder. Como vemos en Génesis capítulo 18, versículo 14, Dios tranquiliza a Abraham y a Sara con una pregunta retórica: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Esta pregunta subraya el tema central de la omnipotencia de Dios, su capacidad para cumplir sus promesas independientemente de las limitaciones humanas. El nacimiento de Isaac no es solo un evento milagroso, es la piedra angular del pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto, primero articulado en Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3, incluye varias promesas clave. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas promesas se expanden aún más en Génesis capítulo 15, versículo 5, donde Dios enfatiza la innumerable cantidad de descendientes que Abraham tendrá, y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El nacimiento de Isaac es el primer paso para hacer realidad estas promesas. A través de Isaac, la línea de Abraham continuaría, llevando a la formación de una gran nación, la nación de Israel. La importancia de Isaac se destaca aún más cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a Isaac, su único hijo. Génesis 22. Este evento, conocido como el sacrificio de Isaac, es una profunda prueba de fe y obediencia. En Génesis capítulo 22, versículo 12, después de que Abraham demuestra su disposición a obedecer a Dios incluso hasta el punto de sacrificar a su hijo, Dios interviene y reitera su pacto: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este momento solidifica el pacto, mostrando que Isaac es, en efecto, el heredero elegido a través del cual se cumplirán las promesas de Dios. El papel de Isaac como padre de Jacob, quien más tarde sería renombrado como Israel, asegura su lugar en la historia bíblica.
Los 12 hijos de Jacob se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, cada tribu desempeñando un papel único en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios. La vida de Isaac sirve como un puente entre las promesas iniciales hechas a Abraham y su realización en la formación de las 12 tribus. Su historia es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de sus promesas, sin importar cuán imposibles puedan parecer desde una perspectiva humana. Ahora, exploremos la vida del hijo de Isaac, Jacob, quien desempeña un papel fundamental en el establecimiento de las 12 tribus de Israel. Un papel que es tanto divinamente orquestado como profundamente arraigado en las promesas hechas a su abuelo Abraham. La historia de Jacob comienza con una profecía que presagia el destino de 2 naciones, incluso antes de su nacimiento. En Génesis 25, cuando Rebeca, la esposa de Isaac, está embarazada de gemelos, el Señor revela una verdad profunda. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis, capítulo 25, versículo 23. Esta profecía prepara el escenario para la rivalidad entre Jacob y Esaú, la cual tendría implicaciones duraderas. Aunque Esaú es el primogénito, es Jacob, el gemelo menor, quien está destinado a recibir la primogenitura y la bendición, una inversión de la costumbre tradicional de la primogenitura. Esta inversión es un tema común en la Biblia, donde Dios a menudo elige al más joven, al más débil o al inesperado para cumplir sus propósitos, como se vio anteriormente en la historia del propio Isaac. El viaje de Jacob está marcado por eventos significativos que conducen al establecimiento de las 12 tribus. Un momento clave es cuando Jacob, aprovechando el hambre de Esaú, persuade a Esaú para que le venda su primogenitura por un plato de lentejas. Génesis capítulo 25 versículos 29 al 34. Más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engaña a su padre Isaac para que le dé la bendición destinada a Esaú. Génesis 27. Esta bendición es crucial porque no solo confiere riqueza material, sino también autoridad espiritual y la continuación del pacto de Dios con Abraham. La importancia de la bendición de Jacob se subraya en Génesis capítulo 27, versículos 28 al 29, que Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esta bendición distingue a Jacob como el heredero de las promesas del pacto, un papel que dará forma al futuro de sus descendientes. Cuando Jacob huye de la ira de Esaú y emprende un viaje a la casa de su tío Labán, tiene un encuentro profundo con Dios. En Génesis capítulo 28, versículos 12 al 15, Jacob sueña con una escalera que llega al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. Dios está de pie sobre la escalera y reafirma el pacto hecho con Abraham: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este encuentro divino es significativo porque marca un punto de inflexión en la vida de Jacob, solidificando su papel como portador del pacto. Jacob hace un voto de servir al Señor, reconociendo la importancia de las promesas que se le han hecho. La vida de Jacob continúa con muchas pruebas y bendiciones, incluyendo sus matrimonios con Lea y Raquel, las hijas de Labán. Con el tiempo, Jacob engendra 12 hijos con sus esposas Lea y Raquel, y con las siervas de estas Silpa y Bilha. Estos hijos se enumeran en Génesis capítulo 35 versículos 22 al 26, y fueron los hijos de Jacob 12, los hijos de Lea Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Cada uno de estos hijos se convertiría en el progenitor de las 12 tribus de Israel. Estas tribus no son solo divisiones familiares, representan el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham,
de que sus descendientes se convertirían en una gran nación, tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Génesis capítulo 22, en versículo 10. Además, el viaje de Jacob no se trata solo del establecimiento de las 12 tribus, sino también de su propia transformación. En Génesis 32, mientras Jacob se prepara para reunirse con Esaú, tiene un misterioso encuentro con un ser divino, a menudo entendido como un ángel o incluso como Dios mismo. Jacob lucha con este ser durante toda la noche y se niega a soltarlo hasta que recibe una bendición. Este encuentro da como resultado que Jacob sea renombrado como Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Génesis capítulo 32, versículo 28. Este nuevo nombre significa la transformación de Jacob y el establecimiento de su identidad como el padre de la nación de Israel. El nacimiento de las 12 tribus a través de los hijos de Jacob no es simplemente un acontecimiento biológico, es el desarrollo del plan redentor de Dios. Estas tribus jugarán un papel crítico en la historia de Israel desde el éxodo de Egipto hasta el asentamiento en la tierra prometida, y sus legados continúan influyendo en el mundo hasta el día de hoy. La historia de Jacob y el nacimiento de las 12 tribus es un testimonio de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, a pesar de las fallas y defectos humanos, y sienta las bases para el resto de la historia de Israel. Ahora, descubramos más sobre la renovación del pacto y el establecimiento de las tribus. Cuando Jacob, ahora renombrado como Israel, se acerca al final de su vida, reúne a sus 12 hijos para bendecirlo. Estas bendiciones, registradas en Génesis 49, no son solo palabras paternas de aliento, son pronunciamientos proféticos que delinean los destinos futuros de cada una de las 12 tribus de Israel. Este momento es crucial porque renueva el pacto que Dios hizo con Abraham e Isaac, ahora pasándolo a los líderes de las tribus que llevarán adelante el legado de Israel. Las bendiciones de Jacob son profundamente simbólicas, cada una adaptada al carácter y al futuro del hijo al que se dirige. Por ejemplo, cuando Jacob habla a Rubén, su primogénito, se refiere tanto al potencial de Rubén como a sus fracasos. En Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. E impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Génesis 49, versículos 3 al 4. La indiscreción de Rubén con Bilha, la concubina de Jacob. Génesis 3:5-22. Le costó la preeminencia que usualmente se reservaba para el primogénito. Esta pérdida de estatus impactaría a la tribu de Rubén, que más tarde se volvería menos prominente entre las tribus de Israel. En contraste, cuando Jacob bendice a Judá, el cuarto hijo, el tono es marcadamente diferente. Las palabras de Jacob a Judá están llenas de imágenes y significado. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Qué cachorro de leones, Judá, de la presa subiste, hijo mío? Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, versículos 8 al 10. Esta bendición es monumental porque designa a Judá como la tribu de la que surgirá el liderazgo y la realeza. La referencia al cetro y a Silo presagia la llegada de un gobernante de la línea de Judá, cumplido finalmente en el rey David, y más importante aún, en Jesucristo el Mesías. Esta bendición profética establece a Judá como la tribu real, un rol que moldearía la historia de Israel y del mundo. Otra bendición significativa es la que se da a José, el hijo predilecto de Jacob. La bendición de José es una de prosperidad y protección, reconociendo su sufrimiento y su ascenso al poder en Egipto. En rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, quien te ayudará, por el Todopoderoso, quien te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Génesis 49, versículos 22 al 25.
Los descendientes de José, a través de sus hijos Efraín y Manasés, heredarían una porción doble de la tierra, ya que Efraín y Manasés fueron adoptados por Jacob como sus propios hijos. Génesis 48, versículos 5 al 6. Esta porción doble es significativa porque refleja el estatus elevado de José y el favor continuo de Dios sobre él y su linaje. Estas bendiciones también llevan implicaciones para los roles futuros de las tribus en la historia de Israel. Por ejemplo, Leví, quien junto con Simeón fue reprendido por sus acciones violentas en Siquén, Génesis 34, es luego redimido cuando la tribu de Leví es elegida para servir como sacerdotes en el tabernáculo. Éxodo 32. Versículos 26 al 29. A pesar del reproche en Génesis 49, versículos 5 al 7, los descendientes de Leví reciben un papel sagrado, demostrando que los propósitos de Dios pueden trascender las fallas humanas. Cada bendición en Génesis 49 no solo refleja el carácter y las acciones de los hijos, sino que también profetiza el futuro de sus descendientes. Estas palabras proféticas sientan las bases para los roles que las tribus desempeñarían en la historia de Israel desde la conquista de la tierra prometida hasta el establecimiento de la monarquía y más allá. Las bendiciones de Jacob culminan en una reafirmación del pacto de Dios. Al bendecir a sus hijos, Jacob no solo habla como un padre, está actuando como un patriarca, transmitiendo las promesas divinas hechas a Abraham e Isaac. Este momento es una renovación del pacto, asegurando que las promesas de Dios continuarán cumpliéndose a través de las 12 tribus. Además, estas bendiciones tienen un significado duradero. Las tribus, cada una con sus propias fortalezas y debilidades, contribuyen al desarrollo de la historia de Israel. Por ejemplo, la tribu de Judá produce reyes y, finalmente, al Mesías. La tribu de Leví sirve en el sacerdocio, mediando entre Dios y el pueblo. La tribu de José, a través de Efraín y Manasés, se vuelve numerosa e influyente, especialmente en el reino del norte de Israel. De esta manera, las bendiciones de Jacob no solo moldean los futuros inmediatos de sus hijos, sino que también establecen el marco para el desarrollo de la nación de Israel. El pacto se renueva y la fundación de las 12 tribus se solidifica, asegurando que las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob se llevarán adelante a través de sus descendientes. Ahora, exploremos más sobre la división de la tierra y el papel de las tribus. Después del milagroso éxodo de los israelitas de Egipto y los largos y desafiantes años de vagar por el desierto, finalmente llega el momento para que entren en la tierra prometida. Esta tierra, que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, se convierte en un cumplimiento tangible de su pacto. La división de la tierra entre las 12 tribus de Israel es un evento significativo que subraya la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, los israelitas conquistan gran parte de la tierra de Canaán, el territorio que Dios había reservado para ellos. El proceso de dividir la tierra entre las tribus está cuidadosamente documentado en el libro de Josué, particularmente en los capítulos 13 al 21. Cada tribu recibe una porción de la tierra, con límites específicos claramente definidos, marcando la herencia física de las tribus. En Josué, capítulo 13, versículos 1 al 7, Dios habla a Josué acerca de la tierra que aún queda por tomar y lo instruye sobre la división de los territorios. Era Josué ya viejo, avanzado en años, y Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. A todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta el arroyo Misrefot, y a todos los sidonios. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repártela tú por suerte a Israel por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. A la tierra se dividió echando suertes, una práctica que subrayaba la creencia de que Dios mismo estaba guiando el proceso. Este método aseguraba que la distribución fuera justa y divinamente ordenada. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido su herencia en el lado oriental del río Jordán, como se describe en Josué 13. Las 9 tribus y media restantes recibirían sus porciones en Canaán. La distribución de la tierra no es solo una necesidad logística, sino el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas. En Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21,
Dios hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. La asignación de la tierra a las 12 tribus es la realización de este pacto. El territorio de cada tribu se convierte en una manifestación física de las promesas de Dios, siendo la tierra un recordatorio constante de su identidad como el pueblo escogido de Dios. Por ejemplo, la tribu de Judá, que recibió una porción significativa de tierra en la región sur, más tarde se convertiría en central en la historia de Israel, produciendo al rey David y en última instancia a Jesucristo. La tribu de Efraín, que descendía de José, recibió una área fértil y estratégicamente importante en el centro de Canaán, reflejando el estatus favorecido de José. Sin embargo, los levitas no recibieron un territorio específico como las otras tribus. En cambio, se les dieron ciudades dispersas por toda la tierra, junto con tierras de pastoreo circundantes para su ganado. Josué 21. Esta distribución refleja su rol único como sacerdotes y siervos de Dios. Como se declara en Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 al 2, los sacerdotes, los levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, comerán de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. El papel de los levitas era ministrar ante el Señor, y su presencia dispersa por todo Israel aseguraba que el culto y la enseñanza de la ley fueran accesibles para todas las tribus. La división de la tierra también tenía un profundo significado espiritual. La tierra prometida no era meramente un lugar para vivir, era un espacio sagrado, una tierra apartada para que el pueblo de Israel habitara en santidad, bajo la relación de pacto con Dios. La tierra debía ser un lugar donde pudieran vivir su llamado como un reino de sacerdotes y una nación santa, como Dios había declarado en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, la historia de las 12 tribus no termina con la división de la tierra. La herencia de la tierra venía con responsabilidades. La obediencia a los mandamientos de Dios y el mantenimiento de la justicia y la rectitud en la tierra. Lamentablemente, las tribus a menudo no cumplieron con estas responsabilidades, lo que llevó a periodos de conflicto, idolatría y eventual exilio. El papel de las tribus continuó evolucionando a lo largo de la historia de Israel, a medida que se establecieron en sus territorios asignados. Las tribus ocasionalmente se unieron contra enemigos comunes durante el tiempo de los jueces, pero también experimentaron conflictos internos y divisiones. La división del reino después del reinado de Salomón en el reino del norte israelí, el reino del sur Judá, complicó aún más las relaciones entre las tribus. A los profetas, como Isaías y Jeremías, repetidamente llamaron al pueblo a la fidelidad, recordándole su pacto con Dios y la importancia de la tierra como signo de ese pacto. Sin embargo, la incapacidad de las tribus para poseer completamente la tierra y su posterior desobediencia condujo a su exilio. Primero el reino del norte a Asiria en el 722 a.C., y luego el reino del sur a Babilonia en el 586 a.C. A pesar de estos desafíos, las promesas hechas a las tribus nunca fueron completamente olvidadas. Libros proféticos como Ezequiel y Zacarías hablan de una futura restauración de Israel, donde la tierra sería nuevamente dividida entre las tribus en un pacto renovado con Dios. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 47, versículos 13 al 14, Dios describe la futura división de la tierra entre las tribus, enfatizando la continuidad de sus promesas. Así dice el Señor Dios: estos son los límites por los cuales repartiréis la tierra como herencia entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Heredaréis la tierra igualmente unos con otros, porque levanté mi mano en juramento para darla a vuestros padres, y esta tierra caerá en herencia a vosotros. La división de la tierra entre las 12 tribus es un momento profundo en la historia de Israel, marcando el cumplimiento de las promesas de Dios y sentando las bases para el futuro de la nación. La tierra servía como un recordatorio físico de la fidelidad de Dios, y los roles de las tribus dentro de ella moldearon la historia y la identidad de Israel durante generaciones. Ahora, continuemos descubriendo la dispersión y desaparición de las tribus.
La historia de las 12 tribus de Israel da un giro significativo y dramático después del reinado del rey Salomón. Después de la muerte de Salomón, el Reino Unido de Israel, que una vez fue una nación poderosa y próspera bajo David y Salomón, se divide en dos reinos separados. El reino del norte, conocido como Israelí, el reino del sur, conocido como Judá. El reino del norte, que consistía en 10 tribus, rápidamente cayó en patrones de idolatría y rebelión contra Dios. A pesar de numerosas advertencias de profetas como Elías, Amós y Oseas, las tribus del norte continuaron en su desobediencia. Esto llevó a su eventual caída y al cumplimiento de las advertencias de Dios sobre su infidelidad. En el año 722 a.C., el imperio asirio bajo el rey Salmanasar V conquistó el reino del norte. Este evento está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, en versículos 5 al 6, y subió el rey de Asiria por todo el país, y subió contra Samaria, y la sitió por 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Hala, junto a Labor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Los asirios eran notorios por su práctica de deportar a los pueblos conquistados para prevenir rebeliones. El pueblo del reino del norte fue forzosamente removido de su tierra y dispersado por todo el imperio asirio, reasentándose en regiones distantes como Hala, el río Abor y las ciudades de los medos. Este evento marcó el comienzo de lo que más tarde se conocería como las tribus perdidas de Israel. El término perdidas se refiere al hecho de que estas tribus fueron dispersadas y con el tiempo aparentemente asimiladas en las culturas circundantes. Se creía que su identidad distintiva como israelitas se había perdido al mezclarse con otros pueblos y adoptar costumbres extranjeras. Esto llevó a muchos a creer que estas tribus habían desaparecido de la historia para no ser escuchadas nuevamente. Sin embargo, la idea de que estas tribus desaparecieron por completo es objeto de mucho debate y especulación. Si bien es cierto que fueron dispersadas, hay varias indicaciones en las Escrituras de que Dios no las olvidó. Por ejemplo, en Amós, capítulo 9, versículo 9, Dios habla a través del profeta Amós, diciendo: porque he aquí, yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá un grano en tierra. Este versículo sugiere que aunque Israel sería dispersado entre las naciones, no se perderían por completo para Dios. La imagen de zarandear grano implica que, aunque las tribus serían esparcidas, de alguna manera serían preservadas. Además, en Oseas capítulo 1, versículos 10 al 11, hay una promesa profética de restauración con todo. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les decía: vosotros no sois mi pueblo, se les dirá: hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán, y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Este pasaje insinúa una futura reunificación de las tribus dispersas con el reino del sur de Judá. Habla de la naturaleza perdurable del pacto de Dios con Israel a pesar de su desobediencia y exilio. El concepto de las tribus perdidas ha intrigado a eruditos, teólogos e historiadores durante siglos. Se han propuesto diversas teorías sobre su destino. Algunos sugieren que estas tribus migraron a tierras lejanas y se convirtieron en los antepasados de diferentes grupos étnicos en todo el mundo. Otros creen que restos de las tribus permanecieron en la región y finalmente se reunieron con el pueblo de Judá. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Esta referencia indica que en la época de la iglesia cristiana primitiva, todavía había conciencia de las 12 tribus, a pesar de su dispersión. Además, en el libro de Apocalipsis, la visión de los 144 siervos sellados de Dios incluye a 12 de cada una de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. Esta visión apocalíptica sugiere que las tribus no han sido olvidadas y que jugarán un papel en los últimos tiempos, reafirmando la idea de que el pacto de Dios con las 12 tribus permanece intacto. Aunque el registro histórico pueda parecer que las 10 tribus del Reino del Norte se perdieron en la historia, la Biblia sugiere una realidad espiritual más profunda. Es posible que las tribus hayan sido dispersadas y sus identidades oscurecidas, pero las promesas de Dios a Israel son eternas.
La historia de las 12 tribus no termina con su dispersión, es una narrativa continua de la fidelidad de Dios, sus planes de redención y su inquebrantable pacto con su pueblo. Entonces, exploremos la pregunta de dónde están los descendientes modernos de las 12 tribus. El destino de las 12 tribus de Israel, particularmente las 10 tribus del Reino del Norte, ha sido un tema de gran intriga y especulación a lo largo de la historia. Aunque la Biblia y los registros históricos indican que estas tribus fueron dispersadas tras la conquista asiria, hay pruebas sólidas que sugieren que no desaparecieron por completo. En cambio, es probable que algunos remanentes de estas tribus sobrevivieran, mezclándose con las naciones circundantes y manteniendo hasta cierto punto sus identidades distintivas. La Biblia ofrece vislumbres proféticos sobre el futuro de estas tribus, indicando que Dios no ha abandonado a su pueblo. En Ezequiel capítulo 37, versículos 21 al 22, Dios habla a través del profeta Ezequiel, prometiendo una futura reagrupación de las tribus dispersas de Israel. Entonces diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será rey sobre todos ellos. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta profecía habla de un tiempo en el que los reinos divididos de Israel y Judá serán reunidos bajo un solo rey, señalando una futura era mesiánica. La reagrupación de Israel de entre las naciones sugiere que las tribus, aunque dispersas, aún existen de alguna forma y desempeñarán un papel en el plan redentor de Dios. A lo largo de la historia, ha habido varias teorías sobre el paradero de las llamadas tribus perdidas. Algunos sugieren que el pueblo judío de hoy en día desciende principalmente de las tribus de Judá, Benjamín y Leví, que formaban parte del reino del sur de Judá. Sin embargo, hay evidencia de que restos de las otras tribus pueden haber sobrevivido y se asimilaron en la población judía, particularmente después del exilio babilónico. Un ejemplo de esto se encuentra en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 2 versículo 36, se describe a la profetisa Ana como proveniente de la tribu de Aser, una de las tribus del norte. Esto indica que no todos los miembros de las tribus del norte se perdieron, y algunos se integraron en la población de Judá. Además, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, se identifica a sí mismo como perteneciente a la tribu de Benjamín. Filipenses capítulo 3 versículo 5, subrayando la continuidad de algunas identidades tribales incluso después de la dispersión. Además del pueblo judío, algunos eruditos e historiadores han propuesto que las tribus perdidas podrían haber migrado y se establecieron en varias partes del mundo. Estas teorías sugieren que los descendientes de las tribus podrían encontrarse en regiones tan lejanas como África, Asia y Europa. Por ejemplo, la comunidad Beta Israel en Etiopía afirma descender de la tribu de Dan, mientras que algunos grupos en India y Afganistán tienen tradiciones que los vinculan con las tribus de Israel. La Biblia también ofrece promesas proféticas que hablan de la futura restauración de las tribus dispersas. En Isaías capítulo 11, versículos 11 al 12, Dios promete traer de vuelta a su pueblo desde todos los rincones de la tierra. Sucederá en aquel día que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Y levantará un estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Este pasaje no solo habla del regreso físico del pueblo a la tierra de Israel, sino que también simboliza una restauración espiritual, donde el pueblo de Israel será reunido y reunificado bajo el gobierno soberano de Dios. El concepto de un segundo éxodo, como se menciona en Isaías, sugiere que el plan de Dios para Israel aún no está completo. Las tribus dispersas, donde quiera que estén, siguen siendo parte de este plan divino, y su restauración será un evento significativo en el cumplimiento de la profecía bíblica. Además, el libro de Apocalipsis también alude a la importancia perdurable de las 12 tribus. En Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8, se describe el sellamiento de los 144 de todas las tribus de Israel con 12, 000 de cada tribu.
Esta visión apocalíptica subraya la creencia de que las 12 tribus, aunque dispersas y aparentemente perdidas, aún son conocidas por Dios y desempeñarán un papel crucial en los eventos de los últimos tiempos. En conclusión, aunque las 10 tribus del Reino del Norte fueron dispersadas y sus identidades en gran medida oscurecidas por la historia, la Biblia indica que no han sido olvidadas por Dios. Los pasajes proféticos señalan una futura restauración y reagrupación de Israel, donde las tribus serán reunidas y restauradas bajo el pacto eterno de Dios. Los descendientes modernos de estas tribus pueden encontrarse entre el pueblo judío y posiblemente en otras partes del mundo, pero su destino final está en las manos de Dios, quien promete cumplir su palabra y reunir a su pueblo una vez más. Gracias por vernos. Si encontraste este video informativo, por favor dale un me gusta, compártelo con otros y no olvides suscribirte para más contenido como este. Sigamos explorando la Biblia juntos y descubriendo las verdades que se encuentran en sus páginas. Dios te bendiga.